Muy bien, ya estamos de regreso. Se encuentra con nosotros el doctor Humberto Ruiz García, quien es oftalmólogo y especialista en retina, con un tema muy importante el día de hoy, que son cataratas. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, bienvenido. doctor? ¿Cómo está? Muy bien, amigos de su salud. Pues sí, hoy hablaremos sobre la catarata. La catarata es una enfermedad bastante común, de hecho es una de las causas principales de ceguera en nuestro medio, pero que afortunadamente, doctor, es reversible en la mayoría de los casos y se puede tratar de manera exitosa con las técnicas actuales. Definitivamente, antes se decía, ¿no?, que la catarata tenía que madurar, pero hoy actualmente podemos hacer una cirugía de manera, pues si no preventiva, sí tratarla a tiempo como para que nuestro paciente no llegue a la ceguera. Entonces, pues es algo muy importante. Así es, doctor. Una pregunta, doctor. ¿La catarata y la carnosidad para el conocimiento de la gente es lo mismo, doctor? No. La catarata es una opacificación que se encuentra dentro del ojo y la carnosidad es un crecimiento de una cicatriz o de una fibrosis que puede invadir la parte del ojo que se llama la córnea. Si podemos ver aquí, la carnosidad crece en este sentido hacia adentro de la córnea, que es esta parte transparente del ojo. Por el contrario, la catarata es el cristalino, que en las condiciones en las que nacemos es transparente y sirve para enfocar la luz en la retina, se hace opaco y una persona empieza a ver borroso, tiene trabajo para ver en la noche y muchas veces se puede encandilar con las luces de los autos. En la actualidad, pues sí podemos tratar eso de manera efectiva. Sin embargo, la carnosidad, pues sí se opera, pero es un problema más cosmético que funcional en la mayoría de las personas. Muy bien, estamos hablando aquí de una cirugía de catarata. ¿Quiénes son los pacientes apropiados para este tipo de cirugías? Y principalmente, una vez que se hace la cirugía para las cataratas, Claro. ¿ya no regresa este problema? No, antes se tenía la noción de que podía regresar la catarata. En general, la causa más común de catarata es la edad, ¿no? Son aquellas personas mayores de 60 años que presentan disminución de la visión y si no presentan alguna otra alteración a nivel de la retina o glaucoma, en la mayoría de los casos podemos asumir que se trata de una catarata. La catarata se trata actualmente haciendo una pequeña incisión. Usualmente podemos hacer incisiones de 2 milímetros a 1 milímetro, lo cual nos favorece en el sentido de que no requieren de suturas. Y podemos, después de extraer la catarata que está contenida en la parte posterior del ojo, extraerla y suplir la función de la catarata o del cristalino con un lente intraocular. Actualmente la mayoría de las cirugías se utilizan unos lentes intraoculares. Este es un modelo de lente intraocular, pero podemos utilizar lentes intraoculares que nos permiten ver bien de lejos y nos permiten también en algunos casos poder lograr visión cercana y visión lejana con lo que actualmente se conoce como lentes intraoculares premium. Estos son lentes intraoculares que nos permiten lograr visiones que antes no se podían porque antes se sustituía el cristalino cataratoso con un lente intraocular que nos permitía ver de lejos, pero el paciente siempre requería de lentes para él. Y ahora en la actualidad tenemos lentes intraoculares que la persona puede ver de lejos y de cercas. Obviamente, pues se tiene que hacer una valoración oftalmológica muy extensa para descartar alguna otra patología en el ojo que nos pueda prevenir de utilizar este tipo de lentes intraoculares. También lentes intraoculares que corrigen el astigmatismo, que es algún problema bastante común y se pueden utilizar. También existe la posibilidad de que se presente catarata en edades menores a los 60 años, pero usualmente son pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes. El paciente diabético tiende a tener catarata con mucho mayor prontitud y es una causa frecuente de cirugía en el paciente diabético. Doctor, una pregunta. Los pacientes que se someten a este tipo de cirugía, ¿usted aplica anestesia general? ¿El paciente está consciente? ¿Es una sedación? ¿Qué tiempo aproximado lleva una cirugía de catarata? Es una excelente pregunta, ya que en la actualidad la mayoría de los procedimientos se hacen con anestesia local. Se pone una sedación muy leve, más bien la intención es de que el paciente esté relajado para que coopere durante la cirugía, pero usualmente el paciente está perfectamente despierto y consciente. En algunos casos se pone una inyección de anestésico alrededor del ojo y a veces que solo con gotas podemos anestesiar la superficie del ojo y incidir con riesgo mínimo para poder realizar el procedimiento y que el paciente se levante,
y en algunas veces ni siquiera utilizamos parche y en la mayoría ni siquiera no se utilizan suturas. El paciente se levanta, se va a su casa y al día siguiente lo revisamos y el paciente ya está rehabilitado casi en 24 horas. Eso es interesante, doctor, porque ahí en su clínica que está en Manuel Acuña, entre Pablo Casals y Goya, si mal no me acuerdo, en Providencia, el paciente no se queda hospitalizado, el paciente ese mismo día sale o salvo ciertas complicaciones. ¿Qué tanto de riesgo tiene este tipo de cirugía? En realidad el riesgo es mínimo. Si hacemos una buena selección de casos, las complicaciones son menores al 1%, ¿no? Nosotros contamos con el equipamiento necesario y con el entrenamiento, que eso es lo más importante. La técnica actual se conoce como facoemulsificación. Esta técnica se hace a través de pequeñas incisiones en las cuales podemos utilizar algo que se llama ultrasonido, que no es láser, ¿sí? El ultrasonido nos sirve para aspirar esta catarata que puede estar muy dura y nos permite hacerlo a través de una incisión muy pequeña. Como bien lo dice, doctor, en realidad el paciente, una vez que se recupera de la cirugía, que puede ser 20 minutos a media hora, se levanta y se va, y no necesita quedarse hospitalizado porque no requiere de reposo absoluto, no requiere de alguna dieta en especial, y en general si puede haber alguna molestia, es ardor o sensación de basurita que se den al día siguiente y con gotas lo podemos manejar. ¿Y en qué tiempo el paciente puede llegar a tener ya una vida normal, en que pueda incluso realizar alguna actividad deportiva propia de la edad y propia de lo que él ha desarrollado? ¿En qué tiempo reinstalamos o restauramos al paciente, lo reintegramos a su actividad o a su vida diaria cotidiana? Probablemente al 100% en una semana, ¿sí? Simplemente porque hay que tener ciertos cuidados, pero en realidad la visión a las 48 horas ya se llegó al potencial visual del paciente. No, pues es inmediato casi. Es inmediato, 48 horas es mínimo. ¿El paciente presenta algún tipo de malestar en estos 8 días, en estos 3 días? ¿Hay dolor en sus ojos? ¿Ve manchas? ¿Cómo llega este periodo de recuperación del paciente? En realidad, si no tenemos complicaciones, que es la mayoría de los casos, el paciente no tiene ninguna molestia. De hecho, lo más que puede llegar a tener es sensación de basurita en los días posteriores por la incisión, pero en realidad tenemos una técnica muy noble, muy benigna, y que a veces hasta los pacientes ni siquiera sienten ninguna molestia, ¿no? Esto es algo que en realidad nos permite ofrecerle al paciente una integración a la vida inmediata y sin ninguna limitación, con pequeños detalles, pues de tratar de no golpearse los ojos, no tallarse los ojos, pero en realidad en ese sentido le podemos ofrecer una recuperación casi inmediata al paciente. Muy bien, doctor. Bueno, una de las cosas que vemos ahorita en pantalla, pues prácticamente es todo ese tipo de aparatología, de tecnología de punta con la que cuentan, que prácticamente con un buen cirujano, con un buen equipo como es Clínica Santa Lucía, a través de usted, doctor Humberto, pues bueno, damos una certeza y una certidumbre de seguridad en un proceso quirúrgico de muy alto riesgo en el sentido de lo delicado del ojo, no que sea un manejo delicado y que tenga un riesgo alto, o sí tiene un riesgo muy alto. No, en realidad el riesgo es mínimo, pero como bien lo menciona, doctor, sí necesita ser en manos entrenadas. Estamos hablando de que este procedimiento requiere de un cirujano que en su formación deba tener aproximadamente 300 a 500 cirugías, y esto es algo que un paciente debe de investigar en su cirujano, ¿no? ¿Qué experiencia tiene el cirujano? Porque eso le permitirá al paciente tener la tranquilidad de que está en manos de que, por ejemplo, nunca estamos exentos de complicaciones. Si esto se da, el cirujano sepa responder de inmediato y que la complicación no signifique un déficit en el éxito de la cirugía, que eso es algo que nosotros buscamos no solo a través de la tecnología, que tenemos la tecnología y disponemos de ella inmediatamente, pero también para ofrecerles esa tranquilidad a nuestros pacientes, ¿no? De que tenemos no solo la tecnología, sino la experiencia, los conocimientos y bueno, pues la cuestión humana, que es sumamente importante también en esto, en la rehabilitación de nuestros pacientes. Doctor. Así es. Pues ya están enterados todos nuestros amigos televidentes de que las cataratas tienen una solución rápida, temprana, exitosa y con una recuperación total. Doctor, un placer que haya estado el día de hoy aquí en el programa de Joel Flores. A su salud. Un saludo a Joel. Esperemos su pronta recuperación. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento.